grabación. Les voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, ustedes saben, Anderson y Maribel, algo de su otro compañero, de Pablo Alexander, No, ¿no? no le comprendí, profe. Que lo que pasa es que en el grupo son tres y falta Pablo Alexander. Quería saber si ustedes lo conocían porque yo lo llamé ahora y no me contesta y tampoco me escribe, contesta los correos. Entonces quería saber si ustedes lo conocen. No, profe, yo con él tengo, él es compañero de unos cursos, pero en ninguno ha participado. Ah, Entonces, venga. igual yo le mandé un mensaje y no, y tampoco me ha respondido. Bueno, ustedes están Bueno, por aquí, mi parte no lo conozco. ustedes están aquí en Pasto. No, señor, yo estoy en Guaitarilla, pero igual me queda cerca, Chapasto. Sí, sí, Profe, no, yo estoy por acá en Mocoa, en el Putumayo. ya, listo. Bueno, entonces comenzamos. Entonces, esta es la sesión teórica de los laboratorios que vamos a hacer, el laboratorio 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces, para recordarles que el componente práctico virtual está en la carpeta de guía para el desarrollo del componente práctico de una unidad de evaluación, está en su entorno de Profe, qué pena aprendizaje. interrumpirlo. Sí, cuéntame. No se le escucha muy bien, está como entrecortado. Sí, a ver, déjame. Anderson, ¿me escuchas bien o también está recortado? Igual, profe, como Maribel, como la compañera, entrecortado. ¿Qué será? Espera un momento. Vamos a ver si ahí mejora. Ahí mejora el audio. Fui a traer los audífonos. Sí, profe, claro. Listo. Entonces vuelvo a compartir pantalla. Eh, Me confirman si me van escuchando bien durante el transcurso de la presentación, ¿vale? Eh, Listo. Entonces les decía que recuerden que el componente práctico virtual se encuentra en el entorno de aprendizaje y en la carpeta de la fase 5 componente práctico está el anexo 2, el anexo 3 y la guía para el desarrollo del componente práctico, ¿vale? Eh, esta estructura ha cambiado, la que tenemos aquí. Entonces, la práctica 1, 2, 3 y 4 vamos a ver las, los componentes teóricos de cada laboratorio, a recordar algunos componentes teóricos, porque ustedes ya lo vieron en su curso de química ambiental. Esta es la última parte de la sesión virtual, la, la práctica presencial, y recordarles que el sábado 14 de mayo nos vemos a las 2 de la tarde, ¿verdad? El sábado 14 de mayo nos vemos a las 2 de la tarde
en el campus Albernia. ¿Ustedes conocen la sede de Albernia de la Universidad Mariana? No, señor. Bueno, la sede de Albernia, ¿Sede qué, profe? Para anotar. Albernia, ¿no? sí, sede Albernia. Igual yo en el transcurso de la semana les envío un correo o bueno, nos comunicamos por el grupo de Skype y les envío la información exacta. ¿Dónde queda esa sede? La Universidad Mariana tiene dos sedes, ¿no? La sede principal queda cerca a al puente de la Panamericana, al puente que queda cerca al Valle de Atriz, y la sede donde nosotros nos vamos a ver queda arriba del Hospital San Pedro, ¿no? Entonces, el sábado tenemos asignado de 2 a 8 p.m. ¿Es correcto o es de 8 a 10? ¿O es de 8 a 12? A 2. No, si es de... ¿Ustedes me confirman? Yo lo miraré ya en el horario de la práctica y les recordaré, pero creo que es en la tarde, ¿verdad? Sí, señor, es de 2 a 8. Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué se debe hacer? Es importante que revisen de forma detenida el protocolo. Entonces recuerden que todas las prácticas del laboratorio se deben desarrollar en un solo producto, en formato PDF, y donde integren todas las prácticas, tanto la práctica virtual, que como bueno, nosotros tenemos hasta el 14 de mayo, quería hablar con ustedes para saber cuándo ustedes podrían, estaría bien que entreguen el, eh, que entreguen ¿qué? El laboratorio. Porque el domingo pues es muy corto para entregarlo, ¿verdad? Entonces voy a ver aquí el calendario en mi celular. ¿Y qué les parece si porque yo tengo que subir calificaciones, el 20 les va bien? Bueno, profe, sí, porque igual tenemos plazo de otras actividades hasta el 15, entonces podríamos trabajar desde el 16 hasta el 20, creo que sí tenemos un buen plazo para poder Listo. trabajar en el desarrollo del informe. ¿O qué dice usted, compañero Anderson? Sí, a mí me parece bien, sí, porque todas las actividades se cierran el 15, ahí ya queda la final. Eso. Entonces, me enviarían el 20 de mayo y tendrían que enviarme el laboratorio a mi correo institucional, ¿vale? El informe a mi correo institucional tendría que enviarlo porque en el entorno de aprendizaje tengo entendido por asistencia acá de la UNAC Pasto que no hay una carpeta abierta en el entorno de aprendizaje, entonces tienen que enviármelo directamente a mi correo institucional. ¿Queda claro? Sí. Profe, ¿ese informe va a ser en grupo o individual? Eso también les iba a hablar. El informe, ustedes pueden escoger si lo hacen, porque solo somos tres personas, si lo hacemos un informe los tres o individualmente, como lo prefieren. Pues no sé, Compañera compañero Maribel, no Anderson, sé si le parece. si trabajamos, porque con él, pues sí, hemos trabajado muchos trabajos, valga la redundancia, entonces no sé si volvemos a trabajar, compañero. Sí, estaría bien, profe, que nos deje trabajar en grupo mejor. Listo. Entonces, un solo informe, ¿vale? Y ese solo Bueno, sí, señor, informe gracias. estarán, bueno, si va Paolo, pues él ya me dirá si lo hace solo o se integra con ustedes. Eh, Ya. bueno, recordarles que la asistencia es al componente presencial de la próxima clase, laboratorio es obligatoria, ¿no?
Em, Listo. Entonces, es que aquí dice que el documento final se sube al entorno de entrega de la fase 5. Entonces, quería saber si ustedes, porque yo tengo entendido que no se abre en el entorno de aprendizaje. Entonces, quería saber si ustedes tienen habilitada alguna carpeta para subir el informe, porque en los otros cursos no están. ¿Se han dado cuenta en su entorno de aprendizaje? La No, verdad sí. no, profe, yo no me he dado cuenta. No, profe, yo creo que no, porque todos los informes de laboratorio siempre los entregamos al correo del tutor. Institucional, ¿no? Entonces no creo que en este curso pues haya la excepción de que esté abierta la carpeta. Listo. Entonces, bueno, quedamos así. Si ya ya me dan otra información, pues yo ya se las comparto, pero por ahora quedamos así. El informe a mi correo institucional. Es que yo creo que sí hay una carpeta para eso, pero se cierra el 15, entonces pues no nos da tiempo a hacer el informe. Yo de todas maneras le averiguo a la coordinadora que es la profe Nauri. Listo. Pero recordar que en la rúbrica está que en la parte presencial son 140 puntos, ¿no? 40 puntos por la presentación. En este caso no vamos a tener preinformes, vamos a hacer solo el informe del laboratorio. Entonces recordarles que esto está en el anexo química ambiental. Vamos al anexo 2, ¿no? Y en el anexo 2 tenemos cómo se debe entregar eh, el formato para entregar el laboratorio, ¿no? Entonces, está esta primera parte, los objetivos, los conceptos teóricos, la parte experimental, los materiales, los reactivos, el procedimiento, los cálculos y la bibliografía, perdón, es este de aquí, análisis de resultados, el cuestionario que hay en cada una de las sesiones de laboratorio, las conclusiones y la bibliografía que ustedes utilizan. ¿Listo? Eh, Sigamos aquí. Si tienen alguna duda, me van comentando, ¿vale? Entonces vamos a la primera parte. Vamos a nuestro protocolo y vamos a la recolección de muestras de agua y suelo en zonas urbanas contaminadas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera práctica que nos aparece en nuestro protocolo y en esta práctica tenemos que tomar unas decisiones, ¿no? Porque esta práctica nos posibilita, nos da la idea de cómo tenemos que hacer nuestra recolección de muestras de agua y de suelo. Y bueno, y tenemos que decidir si cada uno va a llevar su muestra de agua y de suelo o si llevamos una, ¿vale? Especialmente la del suelo, porque si ustedes prefieren, la del agua ya en la sede Albernia pasa un arroyo que sé de buena fuente que tiene un proceso de contaminación y podemos tomar la muestra directamente allá en Albernia o ustedes ya la llevan. ¿Cómo lo ven? Pues, profe, yo diría que mejor la tomemos de allá, por lo que pues nosotros tenemos que viajar. Entonces, pues el desplazamiento para traer esa agua, pues se nos vaya a regar o, bueno, o vaya a pasar algo. Entonces, yo creo que esa sí sería como conveniente tomarla de allá. Pues, o no sé, compañero Anderson, si usted quiere llevar alguna muestra de donde usted está. No, profe, la muestra del suelo sí sería bueno llevarla, ¿no? Sí, De donde nosotros estamos.
Listo. Entonces quedamos así. Ustedes como ya vieron la parte teórica, entonces les recuerdo que el muestreo eh, va a ser por barreno, no, perdón, por barrido del suelo. Entonces vamos a insertar el barreno o una pala a la profundidad entre 10 a 50 centímetros en un área de 1 metro cuadrado por muestra o submuestra. Entonces, aquí en el componente nos dice que, perdón, vamos acá, ¿dónde está? Que debemos insertar la muestra del suelo, ¿vale? Y que la ¿Tuyo o es mi debemos, internet? perdón, ¿qué me dijiste, ¿Se Anderson? fue un momento el audio o fue mi internet? No sé, pero ya me escuchas, sí. Sí, profe, sí, tranquilo. Sí, pero ahora sí. Eso. Entonces, ¿qué es lo que deben llevar? Porque si vamos a tomar la muestra de agua, tenemos que llevar los envases para poder recolectar la muestra de agua, ¿vale? Y debemos llevar el- la toma de muestra del suelo, la vamos a llevar, nos dice que la debemos llevar en unas bolsas cerradas y se las debe tomar 24 horas antes del laboratorio, o sea, el viernes. Y se debe poner la muestra, dice, en la hielera con hielo picada y transportarla al lugar del análisis del laboratorio. Entonces, tomando estas recomendaciones de la práctica, entonces tenemos ahí que cuadrar cómo vamos a hacer para llevar la muestra del suelo. Entonces, ¿quién la va a llevar? Si cada uno va a llevar una muestra del suelo, ¿cómo hacemos ahí? Que esa no es fácil transportar, ¿no? Porque la vamos a meter en las bolsas, estas que tienen sello acá arriba, y podemos introducir la muestra del suelo, que debe ser bastante, ¿no? ¿Qué Entonces, cantidad es la recomendada? yo creo que con unas 2 bolsas de tamaño mediano sería esencial. Entonces, yo creo que Si sí, hablamos de peso, ¿cuánto haría? ¿Unos 2 kilos? sí, por ahí. Yo creo que con 1 kilo estaría bien. O sí, 2 kilos es mucho. Yo creo que con uno estaría bien. O cada quien lleva su muestra, Maribel. Bueno, sí, señor. Yo igual, yo sí llevaría la muestra porque sí me interesa, la Listo. verdad. Y ent- Igual, profe, yo también llevaría una muestra. Entonces, para toma de muestra dice que a una profundidad entre 50 entre 10 centímetros a o entre 50 10 y 50. centímetros. Sí. En un área establecida de 1 metro cuadrado. Entonces hacen su área establecida y eh, ponen la pala a profundidad de 50 centímetros y tomamos la muestra, ¿vale? Y para ya la toma de agua, recuerden traer los frascos y podemos, el protocolo nos dice cómo debemos tomar la muestra, pero bueno, aquí lo puse que es simplemente dejar que el frasco se introduzca dentro del agua y podemos sacar nuestra muestra, ¿verdad? Entonces, recuerden que para esta sesión de laboratorio debemos llevar nuestra bata, si tienen un uniforme, el uniforme, muy importante llevar los guantes de nitrilo, ¿vale? La cofia, las gafas y el talón,
pantalón, que sea todo cerrado, que no tenga huecos. Los zapatos también tienen que ser completamente cerrados. Ya saben que en los laboratorios no se puede meter joyas ni aretes. ¿Listo? Entonces, bueno, con nuestras muestras de agua y de suelo, ya empezaríamos a hacer nuestros tres laboratorios, que son el análisis físico-químico del agua, el análisis físico-químico del suelo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, señor, Profe, profe. con respecto a Sí. la muestra de suelo, qué Bueno, pena, compañera Maribel. Tranquilo. Con, con respecto a la muestra de suelo, profe, usted me dice que en un área de 1 metro, sí. a una profundidad entre 10 y Y 50 50 centímetros tomamos, ¿cierto? centímetros. Sí. Ujú. Profe, uno puede, por ejemplo, definir varias áreas y toma esa muestra y después la junta, prácticamente la mezcla y toma de eso 1 kilogramo. Sí, también lo puedes hacer así. En este caso, bueno, la práctica, el fundamento teórico nos está dando este esquema de transepto fijo, ¿no? De cómo en esta área de metro cuadrado nosotros podemos tomar una submuestra, hacemos este esquema dentro de nuestro metro cuadrado, si lo ven aquí, y podemos ir recogiendo submuestras de cada uno de estos puntos, ¿vale? O podemos también tomar una muestra simple, como lo vemos aquí en la parte teórica, una muestra simple que simplemente entrega la información de un punto, ¿no? Y momento específico. Digamos que el componente teórico nos recomienda que hagamos esta muestra simple, pero ustedes, como ya vieron en su curso de química ambiental y vieron los otros tipos de muestreo, como la muestra compuesta, la continua y la integrada, entonces ustedes ya decidirán eh, qué, qué esquema de muestreo hacen, ¿vale? Pero yo pues les recomiendo que sea bueno, lo decidirán ustedes y ya en el informe del laboratorio se decidirá, se decidirá que el muestreo también implica el análisis de los resultados en el componente de evaluación y estudio físico-química del suelo. ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí. ¿Sí se entendió? Sí, señor. Profe, los recipientes para la toma de la muestra de agua, ¿esos deben de ser en plástico o en vidrio? Yo recomiendo que sea en vidrio, pero si es en plástico, no tendría, como la muestra la vamos a tomar ahí y la vamos a llevar directamente al laboratorio, entonces no habría ningún problema en cualquiera de las dos. Y también sería importante que nos viéramos como una media horita antes para que podamos hacer la recolección de la muestra del agua, o sea, vernos a la 1:30 para comenzar a las 2 en punto en el laboratorio. Ya, bueno, profe, gracias. Listo, profe, sí, señor. Entonces tomamos la muestra y empezamos a hacer el laboratorio, las 3 sesiones. ¿Listo? Entonces nos vemos a la 1:30 para poder hacer eh, la recolección del agua. ¿Vale? Entonces, ¿alguna pregunta sobre la recolección o ya podemos seguir a la evaluación y estudio físico-químico del agua? Sí, profe, continuemos. Listo. Entonces, le recuerdo que para esta primera práctica que es de recolección, no tienen que entregarme nada en el informe, ¿vale? Porque esas muestras son las que nos van a servir para la práctica número 2 y para la 3 y la 4. ¿Listo?
Entonces vamos a empezar con hablar de la evaluación y el estudio físico-químico del agua. Entonces nos dice nuestro componente en nuestro protocolo, nos dice que las temáticas de esta práctica vamos a ver eh, la acidez, la alcalinidad, ¿no? Y la dureza del agua, ¿vale? Entonces nos dice que el objetivo es analizar las características físicas a químicas que se hace generalmente las pruebas bases para las muestras de agua recolectada, ¿no? Entonces, lo primero que nos habla es recordar qué es la alcalinidad dentro de nuestro componente de evaluación y estudio físico-químico del agua. Entonces recordemos que la alcalinidad es la capacidad que tiene los cuerpos de agua para neutralizar los ácidos, ¿no? Y para poder tener un pH, para que el agua pueda mantener un pH entre 6 y 7. Alguna bibliografía nos dice que entre 6 y 7, otra entre 7 y 8, ¿no? Y esto es importante para los cuerpos de agua porque es importante neutralizar los ácidos, eh, pues porque eh, el ciclo natural hace que nos permite que el agua tenga estos valores de pH entre 7 y 8, pueda neutralizar los ácidos para conservar la biodiversidad de los cuerpos de agua y esto generalmente son reacciones naturales, ¿no? Pero que digamos por actividades entrópicas, ¿no? Hacemos que el agua ya no pueda tener esta capacidad para neutralizar ácidos, que es cuando las industrias vierten desechos al agua y modifican el valor del pH del agua, ¿no? Debido al DBO, al DQO. Y también cuando hay lluvias ácidas, como nosotros vimos en la sesión virtual, entonces es importante que nosotros sepamos cómo medir la alcalinidad en una en una muestra de agua, ¿vale? Entonces, como venía diciendo, ¿y a qué se debe la alcalinidad? Entonces recordemos que la alcalinidad en la mayor parte de las aguas naturales superficiales está determinada principalmente por el sistema carbonato. Entonces, ¿no? Entonces nos dice como que la mayor parte de las aguas naturales presentan valores de pH entre 6 y 9 y la principal especie que contiene es bicarbonatos, carbonatos, hidroxilos e iones hidrógenos, ¿no? Y esto permite, esta cantidad del bicarbonato, carbonato y hidroxilos, permite a los cuerpos de agua poder neutralizar los ácidos, ¿vale? Entonces, permite neutralizar los ácidos y los bicarbonatos, carbonatos, generalmente se producen en la reacción entre las piedras calizas de los sistemas de agua y, eh, y los cuerpos de agua, ¿vale? Eh, ¿Está aquí alguna pregunta? Si recordamos lo que es alcalinidad, ¿verdad? Profe, o Sí, sea que profe. aquí es muy importante porque la alcalinidad siempre va a depender del pH, ¿cierto? Del agua. Sí, bueno, sí, tiene una relación con el pH del agua, exactamente. Y hay que recordar que alcalinidad no es igual a alcalino, ¿no? Alcalinidad es una cosa y alcalino es otra cosa. Entonces recordemos que alcalino nos habla sobre todo de muestras que tienen un pH básico, que es más arriba de un pH 8 9 más arriba de ese pH. Y
que alcalinidad es la resiliencia que tiene el agua para neutralizar los ácidos y mantener su pH entre 6 y 9. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, puede continuar. Gracias. Listo. Entonces nos dice, bueno, que para la alcalinidad, entonces, bueno, primero nos dice la parte uno. Entonces primero nos dice que la descripción física de la muestra, vamos a hacer la descripción física de la muestra del agua. Entonces nos dice que tomemos una alícuota de la muestra de 50 mililitros en una probeta de vidrio. Entonces todos sabemos lo que es una alícuota, ¿no? Que es una muestra de un líquido. Y bueno, voy a abrir aquí mi Chemix para mostrarles que es una probeta. Sí, sí sabemos lo que es una probeta, ¿sí, no? Sí, señor. Listo. Entonces vamos aquí a traducir al español y vamos a encontrar aquí nuestra probeta. Si ustedes la ven, me dicen. A ver, esta es nuestra probeta, ¿vale? Y nos dice que tenemos que tomar tres muestras de tres alícuotas de 50 milímetros. Esto es lo que nos propone el protocolo. Tres muestras de 50 milímetros, ¿no? Y vamos a agitar esa probeta y a los 30 minutos vamos a dejar que se repose 30 minutos y vamos a observar qué pasa con nuestro color, con nuestro olor y si hay fases si hay diferenciación de fases, ¿no? Si es completamente líquido, si el líquido tiene sólidos en suspensión o se forma un precipitado, ¿vale? Entonces vamos a tomar en esta primera parte estas muestras en tres probetas diferentes. ¿Listo? Entonces dejamos ahí reposar nuestros 30 minutos y nos vamos. Por eso tenemos que tomar una cantidad importante de muestra del agua. Entonces, mientras dejamos ahí que repose nuestra muestra de agua, nos vamos a hacer la determinación de la alcalinidad y ustedes saben que estas determinaciones de alcalinidad se hacen eh, mediante un proceso de titulación, que también lo recordamos como se hacía en la parte virtual, en la anterior sesión. Entonces recordemos que para nosotros hacer titulaciones necesitamos, eh, necesitamos nuestro Erlenmeyer, ¿verdad? Necesitamos nuestro Erlenmeyer. Generalmente también utilizamos nuestra plancha con agitación magnética. Bueno, pero lo voy a poner. ¿Qué más necesitamos para nuestra, para nuestro laboratorio, para nuestra titulación? ¿Recuerdan, chicos? Necesitamos nuestro soporte, necesitamos nuestra abrazadera, nuestro Lenmeyer y lo más importante, de las cosas más importantes, es la bureta, ¿vale? ¿Ustedes han hecho titulaciones en sus anteriores laboratorios? No, profe, por mi parte no. Y No, Marilén, tampoco, profe. listo. Entonces, No, señor. aquí, ¿cómo se ve en la pantalla? Entonces, recuerden que es nuestro soporte universal, nuestra uretra, nuestro soporte de uretra y nuestro Erlenmeyer. Entonces, vámonos a nuestro protocolo virtual y nos dice, primero
que si la muestra tiene mucha turbiedad, vamos a filtrar las muestras, ¿vale? Entonces nos dice que vamos a tomar una muestra de 50 mililitros y lo vamos a poner en el Erlenmeyer, que ya les mostré, y vamos a adicionar una gota de solución de tiosulfato de sodio. Entonces vamos a verificar, como nos dice aquí, después de agregarle esa gota de tiosulfato de sodio, si nuestro pH está entre 7 y 8. Entonces, ¿cómo vamos a medir ese pH? Vamos a poderlo hacer por un pHímetro, que ustedes me imagino que ya lo conocen, o con las bandas de coloración del pH. Entonces metemos o el pHímetro que nos indica digitalmente cómo se mide el pH o con nuestras bandas y miramos el color, qué color torna nuestra banda, nuestra cinta de pH y lo comparamos con los colores de pH y determinamos si está entre 7 y 8. ¿Listo? Nos dice que si la muestra tiene un pH entre 1 a 6, obviamente debemos agregar gota a gota de hidróxido de sodio al 1% y vamos a ir midiendo el pH, ¿vale? Y si la muestra, por el contrario, si esa muestra tiene un pH entre 8 y 14, vamos a agregar gotas de ácido acético para ir midiendo el pH, ¿vale? Que entonces les hago una pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos que agregarle hidróxido de sodio si nuestra muestra está entre un pH de 1 y 6? Y al contrario, si está entre 8 y 14, ¿por qué nosotros debemos agregarle este ácido acético para ir midiendo el pH? Maribel Anderson. ¿Será, profe, para hasta que el pH llegue a su... Ay, se me fue. Al pH, al neutro, o sea, al 7, a pH 7? No. Entonces, porque mira que nosotros tenemos que asegurarnos, recuerda que las aguas no tienen un pH. Las aguas, digamos que si fuese un agua pura, el pH del agua estaría entre más o menos alrededor de los 7, ¿vale? Nuestra agua destilada es una agua que prácticamente es un poco ácida, tiene valores por debajo de pH de 6, pero los cuerpos de agua en su estado natural, Maribel y Anderson, están entre 6 y 9 de pH. Entonces, lo que estamos haciendo, como dices tú, Maribel, es llevar ese pH, si es una agua básica, eh, algo básica, entonces utilizamos ácido acético para rebajarle el pH. Y si por el contrario es una agua que tiene mucha dureza, no vamos a agregar, perdón, que es ácida, vamos a agregar hidróxido de sodio para subir nuestro pH. ¿Hasta qué valor? El protocolo nos dice que tenemos que llevarlo a un valor de 8.3. ¿Vale? Entonces nos dice que una vez que tengamos este valor de 8.3, vamos a adicionar 2 gotas de indicador de fenolftaleína. Entonces, todavía no hemos titulado. Agregamos nuestra fenolftaleína. ¿Y para qué vamos a agregar nuestra fenolftaleína? Entonces nos dice nuestra teoría que en la evaluación y estudio físico-químico del agua nosotros podemos medir la acidez, la alcalinidad, los cloruros y la dureza del agua. En esta parte, entonces, la alcalinidad, recordemos que es una medida de la capacidad para neutralizar los ácidos. Ya habíamos dicho que está dada por la presencia de iones bicarbonato, carbonato e hidroxilo, ¿no? Y que para poder medir esas reacciones tenemos que hacer una titulación con ácido sulfúrico para ver si esos compuestos de carbonato pasan a bicarbonato y utilizamos eh, una, un indicador que se llama la fenoftaleína
¿verdad? Para ver, porque nosotros no podemos ver al ojo, obviamente, que haya esa reacción de carbonato a bicarbonato, sino que la fenoftaleína es la que nos indica cuando pasa esa reacción, cuando hay un cambio de color. Y lo mismo pasa con el bicarbonato cuando pasa ácido carbónico. En este caso, nuestro indicador es un naranja de metilo y nos dice que el pH de esa muestra de agua ya está en 4,5, ¿vale? Entonces volvemos a nuestro componente y nos dice que si la muestra, lo que les decía, entonces agregamos las gotas de fenoftaleína y esto nos tiene que dar, eh, si nosotros tenemos ya nuestro pH a 8,3, esto inmediatamente nos tiene que dar un color rosa pálido de nuestra muestra de agua. Si no nos da si el agua no se torna, después de agregar las gotas de fenoftalina, rosado, la práctica nos dice que debemos agregar gotas de hidróxido de sodio al 1% hasta ver la formación de este color. Y por el contrario, eh, si nuestro pH está muy arriba de los 8,3, tenemos que agregar ácido acético para poder tener este color rosado, después de agregarle la fenolftaleína. ¿Listo? ¿Hasta aquí entendido? Sí, señor. Listo. Ahora ya vamos a hacer nuestra titulación. Entonces, ¿para qué vamos a hacer la titulación? Para obtener nuestros valores de alcalinidad de P y T, ¿no? Entonces, son los valores de P y T? Entonces nos dice que P corresponde a la alcalinidad determinada con fenolftalina expresada con miligramos. ¿Cómo se expresa la alcalinidad? Miligramos sobre mililitros de carbonato de calcio, y T va a ser la alcalinidad total expresada como miligramos sobre mililitros de carbonato de calcio. Entonces, si nosotros vemos, nos dice que nosotros tenemos que hacer de la muestra 1, tenemos que hacer 3 veces el procedimiento tanto de la titulación con ácido y con la titulación con ácido con el indicador de naranja de metil. Entonces, esto lo tenemos que hacer 3 veces, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la titulación? Entonces nos dice que debemos tener, obviamente, nuestra, nuestra solución de ácido sulfúrico al 0,02 normal, y vamos a tomar nuestra alícuota, perdón, nuestra muestra que está aquí, que ya está de color rosado, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí el color, entonces un rosado pálido, después de agregarle la fenolftaleína, y vamos a empezar a agregar de ácido sulfúrico al 0,02 normal hasta que nosotros veamos que el agua se torna otra vez transparente. ¿Listo? Cuando hayamos nuestra muestra haya pasado de rosado a blanco, hemos acabado nuestra titulación. Y este será entonces el volumen 1, y podemos ya el volumen gastado de la buretra, y podemos sacar nuestro valor de P, ¿no? Entonces recordemos que aquí nos está dando mililitros de la muestra, entonces B1 también lo tenemos que expresar en mililitros. Entonces, una vez que ya hayamos realizado nuestra titulación con ácido sulfúrico, nos dice que a continuación volvemos a agregar 2 gotas de indicador de naranja de metilo y volvemos a titular
hasta que el color vire de amarillo a naranja. Entonces, cuando nosotros agregamos nuestro indicador de naranja de metilo, esa muestra se va a tornar en amarillo. Voy a ponerlo aquí. Se va a tornar, si tienen alguna pregunta, me la dicen, por favor. Se va a tornar amarillo nuestro naranja de metilo y vamos a hacer la titulación. Vamos a agregar gota, 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 hasta, nos dice el protocolo, hasta tener un rojo canela. ¿Listo? Entonces volvemos aquí y lo final que nosotros vamos a tener es este rojo. Una vez tengamos este rojo, tenemos que parar nuestra titulación, ver cuánto hemos gastado de ácido sulfúrico, cuántos son los mililitros que hemos gastado de ácido sulfúrico, y vamos a nuestro protocolo y podemos sacar nuestra alcalinidad total. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No sé. Listo. Entonces, ¿para qué hacemos estas titulaciones y sacamos nuestros valores de P y de T? Entonces, recordemos que tenemos que hacer 3 muestras de cada uno para saber nuestro volumen 1, nuestro volumen 2. Ya lo expliqué en la sesión virtual, que este volumen 1 vamos a sacar un promedio de estas muestras y lo mismo de estos volúmenes utilizados en nuestra titulación. Y bueno, ustedes ya lo vieron en su componente práctico que es necesario tener estos valores de P y T porque en la literatura entonces nos está diciendo que cuál es nuestro resultado de la titulación. Entonces podemos aquí determinar si nuestra alcalinidad es debida a iones hidroxilo, si es debida a iones carbonato y si es debida a iones bicarbonato. Entonces aquí nos da una relación y nos dice que si P es igual a 0, entonces vamos a tomar el ejemplo eh, este de aquí, que si P es igual a un medio de T, entonces por lo tanto tendremos que dividir nuestro valor de T, dividirlo entre 2 y ver cuál es el valor que corresponde. En este caso, digamos que P es igual a un medio de T. Entonces nos dice que la alcalinidad de esa muestra de agua no se, es 0 por iones hidroxilo como carbonato de calcio, que también es 0 debido a iones de bicarbonato, pero que su alcalinidad se debe a iones carbonato, ¿no? En este caso, y que el valor de la alcalinidad va a ser el valor de P multiplicado por 2, ¿vale? Y una vez que nosotros hagamos esto, entonces nos dice que de las 3 muestras debemos mirar eh, cuál es la relación de la alcalinidad con esta tabla y obviamente consignar los valores que nos da de las 3 muestras. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, creo que ya Nos en la seguimos, profe. práctica ya lo vamos a entender mucho mejor, ¿cierto? Entonces, en la segunda parte, en la tercera parte del componente práctico del estudio físico-químico del agua, vamos a determinar los cloruros por el método de Moore. Entonces tendremos que hacer otra titulación. Entonces, ¿qué nos dice la teoría para determinar cloruros? Entonces, al determinar cloruros, lo que vamos a encontrar son las concentraciones de iones cloro, del ion cloro, en una solución, ¿no? Entonces, para esto debemos titular nuestra solución con nitrato de plata y nos dice que al contrario del indicador de fenoftaleína y naranja de metilo para la alcalinidad, nosotros utilizamos el cromato de potasio para ver
cómo el nitrato de plata se convierte al cloruro de plata, ¿vale? Entonces, nos dice que em, esto nos da un color marrón rojizo cuando nosotros hagamos la titulación. Entonces vamos rápidamente a ver cómo se hace dicha titulación. Entonces tenemos que tomar otros 50 mililitros de la muestra y complementarla a 100 mililitros con agua destilada en un balón. En un balón. Qué pena, profe, no sé si la compañera Maribel escucha bien, pero yo escucho entrecortado nuevamente. Tal vez Sí, sea mi internet acá. no, yo creo que entonces es mi internet. Vayan diciéndome, ¿ahí me escuchan bien? Ahí sí ya, profe. Sí, sí, yo creo que como que el internet está ahí, está oscilando un poco. Em, entonces les decía que en un balón aforado de 100 mililitros tenemos que poner nuestros 50 mililitros de la muestra y llevarlo con agua destilada hasta 100 mililitros. Eso es lo que nos propone el protocolo. Entonces nos dice que si la muestra es de color, si la muestra se torna turbia, tenemos que adicionar 3 mililitros de hidróxido de aluminio y que debemos agitar bien la muestra, reposar, filtrar, lavar y recoger el filtrado, ¿no? Entonces nos dice esto si el agua está muy turbia. Entonces lo que hace el hidróxido de aluminio es poder coger todos esos sólidos en suspensión y aglomerarlos para que se forme un precipitado y poder, digamos, tener un agua sin sólidos, ¿vale? Entonces nos dice que la muestra debe estar en un rango entre 7 y 8 y así como hicimos en la anterior titulación, si el agua no está entre ese rango, debemos ajustar su pH utilizando la misma técnica que utilizamos en el anterior paso, pero en este caso vamos a hacerlo con hidróxido de sodio, una concentración 6 molar, y de ácido acético, uno normal. Entonces ya vamos viendo cómo, eh, si está por encima de 8, perdón, si está por debajo de 7, agregamos hidróxido de sodio para llevarla a un rango de 7 y 8, y si está por encima de los 8, vamos a bajarlo con ácido acético, uno normal, y vamos a ir midiendo con el pHímetro o con la cinta de pH, ¿vale? Una vez que tengamos la muestra entre 7 y 8, nos dice que debemos adicionar 1 mililitro de indicador de solución de cromato de potasio, ¿no? Entonces agregamos el indicador y vamos a hacer la titulación. Entonces, ¿para qué vamos a hacer la titulación? Nuevamente, para calcular los miligramos de cloruro sobre los litros de la solución. Entonces, nuevamente tenemos esta fórmula que nos dice B1 que va a ser la titulación de la muestra adicionando el indicador de cromato de potasio, ¿verdad? Y el volumen 2 que va a ser de nuestro blanco. ¿Cómo vamos a hacer el blanco? Pues simplemente vamos a tomar nuestra agua y en nuestra agua vamos a ponerle el indicador eh, sin, em, sin que esta agua tenga un rango entre 7 y 8. Entonces, digamos que no le vamos a adicionar ni hidróxido de sodio ni bajarlo con ácido acético. Ese va a ser nuestro blanco, ¿vale? Entonces vamos a hacer la titulación. ¿Hasta cuándo hacemos la titulación? Pues hasta que nuestra muestra de agua cambie, hasta la aparición, perdón, de un precipitado marrón, ¿vale? Entonces, para este también nos propone que para nuestra muestra y para nuestro blanco, debemos hacer 3 réplicas
Entonces, ¿para qué hacemos las tres réplicas? Nuevamente, cogemos las réplicas, los valores, nos dan nuestros, nuestros promedios y podemos utilizar nuestra fórmula aquí. Entonces B1 va a ser el promedio de las tres muestras, B2 va a ser el promedio de las otras muestras, B va a ser los 50 mililitros y esto por 500 y nos va a dar los miligramos sobre litro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Le No, sigo. señor. Listo. Entonces, para la parte 3 nos dice que vamos a determinar la dureza. Entonces, ¿cómo hacemos la determinación de la dureza? Entonces, la dureza, recuerden que la teoría nos dice que la dureza del agua mide la concentración de metales alcalinotérreos en el agua, ¿no? Por lo general, como ingenieros químicos y ambientales, siempre tenemos la preocupación cuando vamos a hacer procesos con nuestra agua de llave. Siempre para nuestros equipos a escala piloto, en lo que es la ingeniería química, siempre nos preocupa la dureza del agua, porque en Pasto justamente tiene el agua, tiene una concentración alta de metales alcoholinoterrios en el agua. Entonces, siempre se dice que el agua de Pasto es muy dura y esto se debe a que también nosotros estamos cerca de un volcán eh, que, mm, que hace que los cuerpos de agua de la región tenga una alta concentración de metales, ¿no? Y nos dice que para esta titulación, perdón, para determinar la dureza del agua, se utiliza un agente que es Electa, que es el ácido etilindiamitetracético, como titulante y como indicador tenemos el negro de heliocromo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el protocolo? Perdón, aquí me pasé. Vamos al protocolo. Eh, nos dice vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en los anteriores pasos, una titulación simple. Vamos a tomar 25 mililitros y lo vamos a llevar a un vaso de precipitado, a un beaker, y lo vamos a completar con 50 mililitros de agua destilada, ¿no? Y vamos a adicionarle un mililitro de solución buffer amoníacal. Entonces vamos a adicionar 2 gotas de solución, vamos a llenar la buretra conecta 0.01 molar, ¿no? Y vamos eh, a ver cómo en esa titulación va a virar de color rojo a color azul después de agregarlo nuestro negro de heliocromo, ¿vale? ¿Y para qué vamos a hacer esta titulación? Nuevamente para poder desarrollar esta fórmula, ¿no? Entonces, para el cálculo de la dureza, nos dice nuevamente, cogemos nuestras tres muestras, hacemos nuestra titulación, como nos dice aquí, en este caso con el hecta, con con nuestro muestra de agua, que en este caso va a tener un indicador que es el negro de heliocromo, y vamos a tener el, cuando vire de color rojo a azul, entonces nos dice que vamos a ver cuál es el volumen 1, que va a ser el hecta adicionado a nuestra muestra, que va a ser el volumen 1, el volumen total, que va a ser 25 mililitros, más los 50 mililitros de agua destilada, por 1000 y tenemos que encontrar nuestros gramos de carbonato de calcio, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos nuestros gramos de carbonato de calcio? Recordemos que necesitamos el peso molecular de carbonato de calcio, que en este caso van a ser 100 gramos sobre mol, y esto lo vamos a multiplicar por la concentración del hecta, que en este caso va a ser 0.01 molar, y esto nos va a dar que va a ser 1 gramo sobre litro,
¿no? SS para que por favor lo anoten de una vez ahí en su cuaderno, en su agenda, que va a ser 1 gramo sobre litro. Y recuerden que esta concentración de iones se va a dar entre miligramos y litros, por lo tanto tendremos que pasar eh, mm, nuestro S a miligramos por litros y estos valores, por favor, tienen que ser en mililitros, tanto el del volumen 1 como el del volumen total, ¿vale? Y vamos, bueno, a recolocar. Ya les dije que tenemos que hacer para esta parte 3 muestras. Y finalmente, esta es prácticas un poco larga, vamos a hacer nuestra determinación de grasas aceites para ver si, cómo hacemos para determinar grasas aceites en nuestras muestras de agua, ¿no? Entonces, esto nos dice que vamos a tomar 50 mililitros de la muestra de agua residual, la vamos a transferir a un embudo de decantación. Entonces, vamos a dejar esto aquí y vamos a encontrar, ¿ustedes conocen el embudo de decantación? No, señor. Bueno, entonces lo voy aquí a buscar, que tiene que estar por aquí. Si me dejan buscarlo aquí, es muy parecido aquí a esto, pero vamos a ver si está. Este es, perfecto. Entonces, ¿cómo tenemos nuestro embudo de decantación? Tenemos que tener un soporte universal. Vamos aquí a duplicar. Este es nuestro montaje aquí. Nuestro embudo tiene que estar también con un soporte, pero no va a ser el de la buretra. Va a ser, vamos a ver si hay un soporte por aquí. Bueno, para agilizar voy a poner este, pero no es el de la buretra, ¿vale? Vamos a poner nuestro tubo de decantación y obviamente esto por densidades, sea líquido líquido o líquido sólido, vamos a tener siempre dos o tres fases. Por lo general 2 fases. En este caso de líquidos vamos a ver el agua y más abajo vamos a ver el aceite que tiene una densidad mayor a la del agua. Entonces se nos va a formar 2 capas y lo que nos dice es que después de adicionar 10 mililitros de petróleo a la muestra, vamos a agitarla vigorosamente, ¿no? Y vamos a dejar que se asiente un poco en el embudo de decantación y nos dice, retire del embudo la fase acuosa y transfiérala al extracto que contiene las grasas aceites en un recipiente de vidrio. Y nos dice que pase la fase acuosa del embudo de decantación y adicione 10 mililitros. ¿Para qué vamos a hacer esto? Todos estos pasos para obtener tanto M2 como M1, ¿vale? Y vamos a poder determinar cuántas es las grasas y aceites que tenemos en nuestra muestra de agua. Entonces, recordemos que para poder separar las fases, lo que nosotros vamos a hacer es abrir el embudo de decantación y dejar pasar solo la fase que está obviamente acá abajo, que va a ser la del éter petróleo, y vamos a tener en nuestro embudo de decantación solo el agua. ¿Listo? Entonces ahí ya podemos trabajar en nuestro protocolo tanto la fase acuosa como la otra fase, ¿no? Que contiene las grasas y aceites. ¿Listo? Y obviamente tenemos que responder nuestro cuestionario de la práctica número 2, ¿no? Que ya lo encontrarán ustedes en bibliografía. Entonces, hasta aquí nuestro primer
nuestro primer laboratorio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Es un poco largo, ¿no, profe? Sí, este es largo, es un poco largo, pero es largo, Anderson, por, el montaje de las titulaciones, pero como somos tres, entonces podemos hacer varios montajes y poder ir haciendo las titulaciones a la par. Pero digamos que los cambios de colores tampoco se dan por mucha cantidad de la gente titulante, entonces tampoco es que vamos a gastar, ponle 20 minutos titulando hasta que cambie de color, no. Los cambios de colores se dan rápidamente, porque para eso nosotros llevamos nuestras soluciones de agua a un pH determinado, para que nos pueda dar, para que los volúmenes no nos gastemos tanto cambiando los volúmenes. ¿Listo? Entonces, hasta ahí hemos acabado nuestra práctica, entonces recuerden leer, volver a repasar para que hagamos lo hagamos rápido, pero lo hagamos bien. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestra otra práctica, que es la evaluación y el estudio físico-químico del suelo. Entonces nos dice que las temáticas de la práctica vamos a poder determinar la textura, la humedad, el pH del suelo y cone- la conductividad, ¿no? Y obviamente el objetivo es analizar las características físicas a químicas de una muestra de suelo recolectada. Entonces, vamos a primero a revisar nuestro protocolo. Aquí obviamente nos muestra cuáles son los materiales y reactivos que nosotros debemos tener para nuestros laboratorios. Y vamos de una vez a la determinación de textura. Entonces, si nosotros recordamos en nuestra fundamentación teórica, ¿para qué nosotros hacemos la determinación de textura? Para saber cuál es la composición de nuestro suelo, ¿verdad? Y para eso, como está en el protocolo, antes de empezar con la práctica, tenemos que recordar nuestro triángulo, ¿no? De texturas. Entonces, si recuerdan la clase que les dieron del triángulo de textura. Entonces, tenemos que recordar eso porque la primera parte nos dice, bueno, cuánto por nuestra muestra de suelo, cuánto porcentaje de arcilla tiene, cuánto porcentaje de limo y cuánto porcentaje de arena. Y recuerden que al trazar estas líneas, que ahora les voy a recordar cómo se hace, esto nos va a dar un tipo de suelo, ¿vale? Y ese tipo de suelo nos va a ayudar a analizar las otras, tanto la humedad, el pH y la conductividad y poderlo comparar, ¿no? Con las fuentes bibliográficas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Dice que de las muestras recolectadas en la práctica número uno, dice que, bueno, vamos a hacer una muestra combinada que pese 50 gramos, ¿no? Y que bueno, vamos a pesar 50 gramos con precaución, coloque la muestra pesada dentro de una probeta de vidrio. Entonces, vamos a quitar esto de aquí, vamos a llevar, vamos a suprimir, ay, no se puede quitar, bueno, voy a quitarlo uno por uno. Entonces vamos a poner nuestra probeta, que es lo que nos quiere decir. Nuestra probeta, listo. Y aquí nos dice el protocolo que vamos a adicionar los 50 gramos, ¿no? Y vamos a ponerlo en 250 mililitros con agua, ¿vale? Entonces, vamos a adicionar agua de tal manera que la relación sea de 1 a 2 entre suelo y agua. Vamos a quitar fuertemente por 10 minutos y vamos a dejar
que la muestra se decante por 30 minutos. ¿Y qué vamos a ver? La organización del suelo según el tamaño de la partícula. Entonces, a partir del tamaño de la partícula, vamos a ver cómo nuestro suelo se compone entre arena, limo y arcilla. Entonces, ¿cómo vamos? Esta va a ser la composición por nuestro tamaño de partícula, ¿no? Entonces, lo que está en la parte de abajo va a ser la arena, después el limo y después la arcilla. ¿Y cómo vamos a ver cuánto es nuestro porcentaje de arena, nuestro porcentaje de limo y nuestro porcentaje de arcilla? Entonces nos dice que del volumen total del suelo que nosotros tenemos por el principio de Arquímedes, lo vemos en nuestra probeta, ¿vale? Y en nuestra probeta podemos medir cuánto es el volumen total del suelo y vamos a determinar por volúmenes, obviamente, midiendo aquí cuál es el de arcilla, cuál es el de limo y cuál es el de arena. ¿Listo? Entonces nos dice que tenemos que hacerlo en 3 muestras. Entonces ya sabemos que si nos dice que en 3 muestras vamos a tener 3 probetas, cada uno con 50 gramos, con una relación 1 a 2, ¿vale? Entre agua y tierra. Entonces vamos a tener 3 probetas y vamos a poder determinar de estas muestras cuál es el porcentaje de arena, limo y de arcilla. Entonces, una vez que tengamos nuestra, nuestros porcentajes, que son muy fáciles de sacar, recuerden que nosotros debemos, por ejemplo, vamos a hacer que nuestra muestra tenga un 40% de arena, un 40% de limo y un 20% de arcilla. Entonces recuerden que, digamos, si tiene un 20% de arcilla, tenemos, perdón, ese pico, tenemos que trazar una línea recta, ¿vale? Si nosotros tenemos de limo 40%, entonces vamos a trazar esta línea, perdón por todos, no lo estoy haciendo muy recto. Y si tuviéramos el 40% de arena, vamos a hacerlo por acá, en este caso. Y aquí tenemos un punto de intersección. Entonces nos está diciendo que nuestro tipo de suelo es, es franco, ¿no? Como nos dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir ver ese tipo de suelo? Pues qué características tiene la teoría y cómo nosotros lo vamos a comparar con los análisis que nosotros le hagamos a continuación. Entonces nos dice, vámonos a nuestro protocolo, que después vamos a hacer una determinación de humedad, ¿no? Vamos a ver si nosotros podemos hacer bien la determinación de la humedad, porque lo que nosotros requerimos, si ustedes ven aquí, es que esta muestra, miren, dice, tamice la muestra del suelo con un tamiz hasta obtener una cantidad de 30 gramos. Esto es para tener uniforme el tamaño de la partícula, es como pasarlo por un colador. Les voy a mostrar lo que es un tamiz rápidamente. Estos son los tamices que nosotros utilizamos perdón, para los sólidos, para reducir los tamaños de partículas. Son estos los que tenemos en el laboratorio. Entonces ustedes ven, estos tamices tienen unas mallas que dejan pasar ciertos tamaños de partículas y hay varios tamices de esos. Entonces lo que nosotros hacemos es colarlo y dejar pasar el número de partícula que a nosotros nos interesa, ¿no? En este caso, bueno, nos dice que después de tamizarlo, vamos a pesar 25 gramos y depositarlos en un crisol o en una cápsula de porcelana y que esto lo vamos a llevar a una estufa entre una temperatura de 100 a 110 grados durante mínimo 24 horas. Entonces aquí tengo que hablar con el laboratorista para ver si se puede hacer esta práctica.
porque son 24 horas. No sé, de pronto él me recomiende subir un poco más la temperatura para reducir el tiempo en el que nosotros vamos a tener esa muestra, ¿no? Porque ninguno de los dos vive en Pasto, entonces no podemos ir, digamos que el lunes a retirar la muestra para poder hacer el pesaje, ¿no? Entonces nos dice que después de eso vamos a tener nuestro porcentaje de humedad, que va a ser la masa del suelo secado en estufa, la relación entre ese porcentaje después de secarlo en la estufa y la masa del suelo en el aire libre, y esto por 100, ¿no? Y nos dice, obviamente, como todos los laboratorios, que vamos a tener 3 réplicas de esta muestra. ¿Listo? Hasta aquí me siguen, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, bueno, ya podemos comparar nuestro porcentaje de humedad con nuestra base teórica, que en este caso, en nuestra suposición, nos dio un suelo franco. Entonces, vamos a ver, a determinar el pH. Entonces, recordemos que el pH del suelo es supremamente importante, porque así como hablábamos de la alcalinidad del agua en el suelo, lo que nos permite es ver si el suelo es muy ácido o muy alcalino, ¿no? Entonces nos dice que suelos con pH menores a 5 presentan altas concentraciones de aluminio y magnesio, generando toxicidad en el suelo, y que nuestro pH óptimo para nuestros cultivos agrícolas, generalmente, son aquellos que estén entre 6 y 7, y que también nuestros suelos con pHs mayores a 8 presentan tendencia a la dispersión e inhiben la actividad de organismos. Entonces, ni pHs que nosotros, em, que la actividad entrópica permita que el pH esté a valores menores a 5, ¿no? Que es por vertimientos de ácidos al suelo, pero tampoco que nuestros suelos tengan un pH mayor a 8, porque esto nos permite que no haya una retención de nutrientes en nuestro suelo, y esto generalmente se da cuando tenemos altas concentraciones de biomasa en nuestro suelo, en nuestros suelos. Esto generalmente cuando, por ejemplo, hacen talas de bosques y dejan mucha biomasa, se llevan los trozos de madera, pero dejan mucha biomasa en nuestros suelos, y eso hace que se tenga un pH mayor a 8, porque el suelo no es capaz de degradar, así sean componentes orgánicos, no es capaz de degradar esa gran cantidad de biomasa que hay. Entonces eso también pasa mucho en nuestros vertederos cuando llevamos nuestra basura orgánica a los vertederos, ¿no? Que también tenemos suelos, si solo son de composiciones de residuos orgánicos, que nuestros pH del suelo sea mayor a 8. Entonces, vamos a nuestro protocolo. Nos dice que para medir el pH debemos tener 15 gramos de suelo y mezclarlo con 37,5 mililitros de agua destilada, agitarlo fuertemente en una probeta, y vamos a pedir nuestro pH, eh, nuestro pH, y vamos a ver si ese pH está entre 7 y 10, ¿no? Y que lo vamos a hacer 3 veces, y vamos a determinar nuestro pH. Y obviamente, como en todas nuestras muestras, vamos a hacer 3 réplicas. Les vuelvo y les repito, ¿para qué el pH? Eso, todo esto que tenemos, que estamos, todas estas muestras, tanto de humedad, de pH y ahora de conductividad, tenemos que compararlas con el resultado que nos dio de nuestra textura del suelo. Entonces, en este caso, nuestra textura del suelo es franca, nos vamos a literatura, este nos dirá que este tipo de suelo, cuánto tiene de pH, cuánto tiene de humedad, cuánto tiene de conductividad, y lo que nosotros estamos haciendo es comparar esa teoría
con nuestros resultados de laboratorio. Así podremos hacer el análisis, ¿no? Porque aquí obviamente el pH lo tomamos muy fácilmente, solo son 3 lecturas de esta muestra y nos dará unos valores. Esos valores son los que debemos contrastar en la literatura, ¿no? Para que esto tenga sentido, si no, no va a tener sentido. Entonces, ¿cómo determinamos la conductividad? Entonces, recordemos que la conductividad, vamos acá, entonces vemos que nuestra conductividad, entonces sabemos que, ya ustedes también lo han visto, que la conductividad o la capacidad de intercambio catiónico nos muestra la cantidad de cationes, ¿no? Y nos dice que a menor conductividad hay una menor retención de nutrientes y que también nos muestra si nuestro suelo es arenoso o con baja materia orgánica, ¿vale? Entonces, y también nos muestra, perdón, en cuanto al pH se me había olvidado, también la disponibilidad de los nutrientes, ¿no? Entonces, ¿por qué está, vuelvo a retomar lo del pH, entre 6 y 7? Porque los nutrientes que hay, la disponibilidad de nutrientes, si está entre 6 y 7, vemos que en esta diapositiva, toda la disponibilidad de nutrientes que hay. Entonces, si nosotros tenemos suelos ácidos o alcalinos, va a variar nuestra composición de nutrientes, ¿no? Se me había olvidado decirlos, pero bueno, eso está muy relacionado con el tipo del suelo y la textura que está. Y entonces, nuestra conductividad lo vamos a medir con un conductímetro y esto nos va a poder dar, vamos a medir la conductividad en milisiemens y vamos a registrar los valores y eso lo vamos a comparar con los valores que tenemos en la teoría según el tipo del suelo que nos dé. ¿Listo? Y hasta aquí tendremos nuestra tercera práctica. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, chicos. ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a nuestra última práctica. Entonces, lo que les dije que está por verse si hacemos la determinación de humedad, ¿vale? Porque tendremos que hacerlo en un tiempo de 24 horas. No, profe, pues parece ser que esta de suelo es como más, no sé, más corta, ¿no? Sí, esta es más corta, sí. Entonces yo creo, calculo que más o menos nuestro laboratorio, nosotros tenemos programado Sí, de 2 a profe. 8. Creo que a las 5 de la tarde estaremos, entre 5 y 6 estaremos libres ya. Si hacemos las cosas bien, vamos con puntualidad, quedamos de vernos a la 1:30, entonces creo que en 3 horas y media sacamos los 3 laboratorios. El problema va a ser, vuelvo y le repito, la determinación de humedad de los suelos, porque la guía propone que los tenemos que dejar 24 horas. Pero lo que vamos a hacer seguramente es dejar la Profe, muestra, de esa sí. determinación es algo de lo que se va a analizar, ¿no? No es el total. O se necesita Sí, ese no, es mismo solo una parte. suelo para seguir analizando. Sí, o sea, solo de esa misma muestra de suelo que vamos a llevar, entonces con 1 libra que llevemos de la muestra del suelo es suficiente, Anderson, porque nos está diciendo que utilicemos 50 gramos, sí, no tiene que ser tanta, con 1 libra es suficiente, ¿no? Porque son 450 gramos, entre 200 y 300 gramos que llevemos, está perfecto. Pero entonces ya se me ocurrió qué es lo que vamos a hacer con la determinación de humedad. Vamos a dejar en la estufa, en la mufla, el suelo y le voy a pedir a Hugo, que es el laboratorista, que el día siguiente nos pese la muestra y nos mande el valor, porque simplemente es sacarla
y poderla pesar. Y entonces ya podemos hacer nuestros cálculos. Listo, solucionado ese tema de las 24 horas, porque él el lunes tiene que ir a trabajar, entonces nos va a hacer el favor simplemente de sacar la muestra en 24 horas y pesarlo. Entonces sí podemos hacer esa determinación de humedad. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la determinación de acidez? Entonces, vuelvo y le repito el fundamento teórico. Entonces nos dice que para poder determinar la acidez y la acidez intercambiable, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a decir? Entonces volvemos aquí. Entonces nos va a decir qué tanta disponibilidad de nutrientes tenemos tiene nuestro suelo, si nuestro suelo es ácido o es alcalino, ¿no? Entonces vamos a ver qué cantidad de nutrientes. Entonces nos dice aquí que entre más ácido, entre nuestro suelo sea más ácido, vamos a tener cierta cantidad em, de compuestos, perdón, de iones y hidroxilo, y lo mismo cuando hay un aumento de alcalinidad. Entonces nos da aquí algunos valores, ¿no? Entre 4,5, 5,5, entre 5,5 y 6,5 nos dice que es poco ácido, y entre 8,5 y 9,5 de pH nos dice que es muy alcalino, ¿verdad? Entonces nos vamos para acá a nuestro componente práctico y nos dice que en nuestra parte uno nos dice que primero tenemos que preparar nuestro extracto. Entonces nos dice que vamos a pesar 2,5 gramos de la muestra del suelo en un vaso de precipitado. Vamos a adicionar 12,5 mililitros de cloruro de potasio y que vamos a agitar la mezcla por 5 minutos. Vamos a filtrar y en un balón aforado de 25 mililitros vamos a adicionar el filtrado y aforar con cloruro de potasio a 1 mililitro. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos en otra vez tenemos que utilizar nuestro balón aforado, nuestro matraz, para poder hacer esa solución líquido sólido, ¿vale? Entonces utilizamos este balón. Vámonos a nuestro componente práctico, que es lo que nos dice, ¿vale? Bueno, nos dice que vamos a determinar la acidez intercambiable, el aluminio intercambiable. Ay, se me bajó, no. Nuestro aluminio intercambiable y denme aquí que se me trabó el, el computador, y el hidrógeno intercambiable. Entonces, bueno, hay que seguir las pautas del protocolo, ¿vale? Es muy fácil, digamos, es muy fácil. ¿Y para qué hacemos esto? De nuevo, esto está relacionado con nuestra anterior práctica. Entonces, con nuestro tipo de suelo, si nuestro suelo es, primero volver a hacer, recordarles lo importante que es determinar la textura y ver qué tipo de suelo, para ver si, qué porcentaje de acidez tiene, qué porcentaje de aluminio intercambiable tiene y de hidrógeno intercambiable tiene. ¿Para qué? Chicos, esto se hace para hacer la comparación, vuelvo y les repito, con la teoría. Lo que nos dice la teoría con lo que nos da las muestras en nuestro laboratorio. Entonces, ¿cómo obtenemos la acidez intercambiable? Tenemos que utilizar esta fórmula y reemplazar eh, lo que nosotros hacemos lo que nos indica la acidez intercambiable, ¿no? En este caso, nos dice que tenemos que hacer una titulación
de nuestra preparación, que ya hicimos la solución líquido sólido, en este caso, y vamos a hacer otras titulaciones aún más sencillas. Vamos a usar fenoftaleína en etanol al 1% y lo vamos a titular con hidróxido de sodio al 0.05 molar. Entonces vamos a hacer el mismo montaje que hemos hecho para la práctica número 1 y nuestro volumen gastado lo vamos a reemplazar aquí en mililitros. En este caso tenemos nuestra concentración de hidróxido de sodio que va a ser 0.05 molar y vamos a poder determinar nuestra acidez intercambiable, ¿vale? Para la determinación de aluminio intercambiable nos propone los mismos pasos de nuestra solución, ya como tenemos nuestra solución base de líquido sólido, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer la titulación con ácido clorhídrico y nos dice, bueno, ¿cómo vamos a encontrar la determinación de aluminio? Vamos a utilizar la misma fórmula, vamos a hacer el reemplazo aquí y lo mismo, ¿y cómo vamos a hacer para determinar el hidrógeno intercambiable? Entonces, para poder obtener los valores de esta fórmula, ya previamente tenemos que haber hecho la determinación de aluminio y la determinación de acidez intercambiable y nos dice que el cálculo del hidrógeno intercambiable va a ser la resta entre el ácido intercambiable y el aluminio intercambiable de nuestra muestra de suelo. ¿Listo? Y con esta práctica que también, esta es un poco más demorada que la anterior porque tenemos que hacer 3 titulaciones y tenemos que hacer una solución de líquido sólido con nuestra muestra de agua, con nuestra muestra de suelo, perdón. Y aquí ya que acabaríamos el componente, eh, nuestro componente de prácticas de laboratorio. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? Creo que todo quedó claro. Si tienen alguna pregunta, por favor. No, profe. Maribel, No, señor. ¿no? Lo Listo. importante es poder alcanzar ese día, así sea pues hasta las 8 quedarnos, Ujú. pues, pero lo importante es poder completar, ¿no? Todo el componente práctico que está. No, yo eh, les aseguro, Maribel y Anderson, que las 3 prácticas las hacemos el sábado. O sea, nos da el tiempo de sobra para poderlas hacer. Así nos tengamos que quedar hasta las 8, pero digamos como en mi conocimiento de laboratorio no se nos va a ir tanto, o sea, no se nos va a ir tanto tiempo, ¿vale? Pero bueno, tenemos las 6 horas para hacerlo todo con calma y tranquilamente. ¿Listo? Sobre todo las más largas es la parte uno, que es ahí tenemos que hacer varias titulaciones en varias muestras, y la parte 3. Y también, chicos, recuerden que cuando nosotros vamos a los laboratorios siempre estamos supeditados a los materiales que tenemos en el laboratorio. Entonces, a los reactivos, a los reactivos y a los materiales que tenemos en el laboratorio. Entonces, no vamos a tener ningún problema. Recordarles que el sábado nos vemos entonces a la 1:30. ¿Listo? Sí, entre 1:30 y 2. Yo creo que si empezamos a las 2 no tendríamos ningún problema porque recolectaríamos el agua y nos iríamos al laboratorio. Entonces nos vemos 15 minutos antes de las 2, 1:45. Y bueno, ya nos vemos hasta el próximo sábado. ¿Alguna pregunta? No, señor, todo está claro.
eh, les comparto la No, asistencia. está bien, ya el sábado nos Listo. veremos allá entonces. Voy a prender cámara para presentarme y para que ustedes me reconozcan cuando lleguen a Albernia, porque habrá mucha gente. Como a la sede de Albernia están todos los laboratorios de la Universidad Mariana, entonces hay mucha gente trabajando ahí, entonces para que nos podamos reconocer. Mucho gusto. De nuevo, mi nombre es José Villarreal. Entonces, ya estaré atento a cualquier cosa, a cualquier duda, por favor, escribirme por el Skype. ¿Listo, chicos? Bueno, profe, Listo. el link que usted nos envía es de asistencia, profe. Sí, es solo asistencia. Ya. Bueno, que en este caso es que no tiene, es para dejar un registro en la plataforma de la UNAP, pero no, ya sé que solo son, ya hasta me aprendí sus nombres ya. Entonces, ya sé que solo son los dos. A ver si Paolo aparece el próximo sábado. Entonces, chicos, doy por terminada la sesión. Voy a dejar de grabar.